patrocinio del Instituto Internacional para la Salud y la Educación, Ricardo Mansur. Continuamos aquí en El Despertador, acompañando a toda nuestra teleaudiencia. Lili, hoy es viernes y tenemos invitadas muy especiales. Claro que sí, mijito. Hoy es viernes de salud y de belleza, por eso nos acompaña Susi Calvo y la doctora Mayra Medina en El Despertador, quienes nos vienen a hablar de este programa tan interesante que ofrece el Instituto Ricardo Mansur. Susi, muy buenos días. Como ustedes siempre están lindas, yo tengo que decirse, hoy están más hermosas que nunca. Buenos días, chicas. Muy buenos días para todos los que nos ven y tenemos que venir así porque con estos presentadores... ¿Qué tal? Aparecen, aquí no queda de otra. Un florerito, todas bien puestecitas, bien lindas. ¿Puedo pedir un deseo? Les tengo una anécdota a todos ustedes. Cuenta. Bueno, Edgar estaba hace 8 días en Monterrey. Sí, señora. Entonces, aquí estuvimos hablando. Una excelente noticia. Bueno, sabíamos que tenemos audiencia, que El Despertador es súper visto, que es el programa número 1 en Telecaribe, por eso estamos aquí sentados, ¿no? Pero qué buena noticia que una amiga de Bucaramanga nos estaba viendo. Imagínate tú, una persona que tenía muchísimos años que no contactaba y nos ha visto por El Despertador y nos ha contactado posteriormente al instituto y nos dio súper alegre. Y este cuento se lo he hecho a los muchachos para que sepan. Me encantan esas noticias. Oye, me encanta. Hay que decirle de todos ustedes, a todas las personas que vienen aquí, que de pronto nos cuenten una anécdota de esa, que de pronto alguien en la mañana, como esto es en vivo y en directo, uno no sabe, en cualquier momento prende, ay, esa es mi amiga Susi, años sin verla, o de Mayra también. Así es, de verdad que yo dije, eso se los digo cuando ya estemos al aire para que le dé gusto a la producción y a todos ustedes que trabajan día a día. De verdad que me alegra muchísimo saber que estamos haciendo un buen trabajo. Oiga, bueno, pero Susi y la doctora Mayra vienen a hablarnos del programa administrativo en salud. Por ahí estaba leyendo un poquito, un programa interesante para aquellos que les gusta la rama de la salud, pero enfocado al área administrativa. Entonces hablemos un poquito de este programa que ofrece el Instituto Ricardo Mansur. ¿Susi? ¿Mayra? Bueno, este programa de administrativo en salud tiene como objetivo poder colaborar en el área laboral de las clínicas, ya que este es un recurso humano muy importante que no existía y ahora con la ley 100 es importantísimo. Ellos pueden desempeñarse en la parte de admisiones y registros, de facturación, en toda la parte administrativa de la clínica. Hay un énfasis en administración hotelera de salud, porque las clínicas son como hoteles especializados en atender a los pacientes que se sientan como en casa, y estamos dándole el enfoque de que la administración en salud tenga ese componente hotelero para que el paciente se sienta cada día mejor. Entonces nuestros estudiantes tienen ese enfoque y también pueden hacer las prácticas en la Clínica Reina Catalina. Vea, ese es un dato bien importante que hay que resaltar. Bueno, primero que la duración es de 2 años. Y segundo, el tema de las prácticas. Cuando uno está llegando a la etapa final, eso es lo que más a la me etapa preocupa. final de la carrera técnica o profesional, uno siempre está angustiado. Y las prácticas, no, pero es que van a hacer prácticas y no me van a pagar. Aquí estaba leyendo, garantizan el 75% del salario. Eso es lo que le iba a decir, Edgar. No es solo que garanticemos las prácticas, es que el 75% del salario mínimo es reconocido económicamente a los estudiantes mientras realizan sus prácticas. O sea, no vamos a esperar llegar a la parte final para ser productivos, lo que hemos dicho desde un principio. En el Instituto Ricardo Mansur eres productivo apenas tú pisas el instituto y comienzas a estudiar. Esa es la idea, que seamos unas personas autoemprendedoras, formar estudiantes y seres de nuestra sociedad que puedan aportar y aportarse de una vez a ellos económicamente. Oye, qué chévere. Me gustó lo que hablaba la doctora Mayra en la parte de administración hotelera, qué chévere. Porque a veces vamos a una clínica y encontramos una súper mala atención. Es más, uno va enfermo y termina más enfermo cuando ve esa atención. Y qué chévere que las personas hoy en día las preparen, porque se necesita. Eso queda claro, que se necesita una preparación, doctora. Sí, Lili, la verdad es que en el instituto tenemos el programa de auxiliar de enfermería, el de administrativo en salud, el de servicios farmacéuticos, y esos 3 programas que son del área de la salud en las clínicas están enfocados al servicio al cliente. La idea es que nuestros estudiantes desde el principio se concienticen de lo importante que es la atención al usuario, de lo importante que es ver al cliente o al paciente como si fuera tu familia, y que a nadie le gusta que le traten mal, y desde el principio, desde una buena formación con valores éticos y morales, puedes garantizar que la gente al salir ya lleve impregnado ese valor de atender a los pacientes como debe ser. Vea, y un dato bien importante que hay que destacar,
docentes calificados, que eso lo vamos a encontrar en el Instituto Ricardo Mansur para prepararnos, mejor dicho, con todas las de la ley. Claro que sí. Bueno, invitación a todos los televidentes que nos están viendo en toda la región Caribe, por supuesto en Colombia y en el exterior también, para que vengan a hacer sus estudios en estos programas del Instituto Ricardo Mansur. Recordarles a los que nos están viendo que solamente por decir que están llamando de parte del Despertador, tienen un 20% en este programa en el día de hoy. Ya estuvimos con el programa de cosmetología aquí, ya estuvimos con el programa de enfermería y ahora estamos con el de administrativo en salud. Marcar al 378-0015, 378-0017 o contactarnos con nuestras redes sociales, www.institutoricardomansur.com, y también estamos en Facebook, en Twitter, en todas las partes que ustedes nos quieran encontrar socialmente, ahí estamos nosotros. Así que las puertas del Instituto Ricardo Mansur están abiertas para todos ustedes para que puedan inscribirse. Si aún no sabes qué hacer, qué voy a estudiar, por qué me decido, administrativo en salud es una excelente opción para esas personas que todavía no se han decidido, y estamos nosotros aquí esperándolos en el Instituto Ricardo Mansur. Y más que todo cuando ya está por empezar el segundo semestre académico en este tipo de instituciones. Muchísimas gracias a Susi y a la doctora Mayra por acompañarnos.